del ritmo circadiano. Hay alteración de los relojes biológicos por esta falta de señal lumínica. Entonces, en muchas personas con ceguera, con falta de visión, se les hace tratamiento adicional de melatonina, o sea, un tratamiento sistemático hormonal para regular el reloj biológico, sobre todo en aquellas personas que presentan una alteración del sueño, como puede ser insomnio, o cierta somnolencia diurna, o sea, cierta somnolencia durante el día. Entonces se efectúan tratamientos sistemáticos hormonales justamente para regular el ritmo circadiano. Así que evidentemente Nicolás tenía algún tipo de influencia, por lo menos en algunas personas no videntes, la falta de secreción de melatonina de manera natural, por falta de estímulo lumínico en la retina, ¿no? Que ese es un poco el estímulo que normalmente tenemos para secretar melatonina. Así que estaba súper acertado lo que habías dicho y evidentemente trae alteraciones, ¿sí? ¿Alguien había leído algo, buscado algo? Ah, ¿fue Fede? Bueno, si fue Fede, entonces la respuesta va para Fede, pero va para todos también. ¿Está Fede hoy? No, por ahí, bueno, después se lo repetimos cuando lo veamos. Bien, la idea de hoy es culminar con el último circuito hormonal que nosotros vamos a desarrollar, que es un circuito de hormonas que están por fuera del proceso hipotálamo, o fuera del eje hipotálamo-hipofisario. Es decir, estas hormonas que vemos acá ahora no son producidas por la hipófisis, no siguen ese mecanismo. Están producidas por el páncreas, que es un órgano que pertenece al sistema digestivo, o sea que por un lado el páncreas tiene una función digestiva, ya que produce los jugos pancreáticos que se vuelcan en el intestino delgado durante una parte del proceso de la digestión, pero además hay células del mismo páncreas encargadas de secretar hormonas. Quiere decir que el páncreas funciona como una glándula endocrina mediante estas células. Y el páncreas secreta dos hormonas que están relacionadas con la regulación de la glucemia, es decir, de la cantidad de glucosa que tenemos en sangre. Ustedes saben que normalmente, en situación de ayuno, si nosotros nos hacemos un análisis de sangre, un hemograma, y nos piden glucosa o dosaje de glucosa en sangre, nos están pidiendo la glucemia, es decir, cantidad de glucosa en sangre, en un determinado volumen de sangre, en ese momento de ayuno. Ese valor de glucosa, ¿qué nos puede indicar? ¿O por qué es importante medir la cantidad de glucosa que tenemos en sangre? Antes de que sigamos con la diapositiva y con la información. Yo les había pedido para hoy que si ustedes conocían a alguna persona que cursara diabetes o si tenían alguna información acerca de alguien conocido, bueno, nos trajeran algún tipo de dato. ¿Por qué es importante saber la cantidad de glucosa que tenemos en sangre? Es para saber si, ¿cómo se llama? El páncreas está funcionando bien, si está dosificando la insulina correcta en cantidades normales, y no pasarse, o más o menos hacer un pico de hiperglucemia o hipoglucemia, a ver si está manejando bien esto. Buenísimo, entonces sabemos que tiene que darnos un valor relativamente dentro de ciertos márgenes. Ahora, vos hablaste de hiperglucemia, hipoglucemia, y eso, ¿de qué manera afecta a nuestro organismo? O sea, mi pregunta va también a ver, bueno, entonces una alteración de ese valor, ¿qué peligro nos depara? ¿Por qué es importante que la glucosa se mantenga dentro de ciertos márgenes? ¿Alguien conoce alguna de las consecuencias? Vos regulás la glucosa que tenés depositada en hígado y músculos, y eso hace, digamos, que vos puedas establecer ¿cómo se llama? Ese nivel que se regula automáticamente entre la insulina y el glucagón, ¿puede ser? Bueno, la insulina y el glucagón son las dos hormonas pancreáticas que obviamente actúan de manera sincrónica, pero con efectos antagónicos, es decir, ahora lo vamos a ver, una genera una cosa y otra genera otra.
Vos agregaste algo, Agustín, a esta mirada de la glucosa que tiene que ver con la entrada de glucosa en el hígado y en el músculo, que recuerdan ustedes que son los dos lugares de reserva de glucosa, es decir, los dos lugares principales de reserva de glucógeno, el hepático y el muscular. Entonces ahí ya vamos teniendo una idea. Nosotros necesitamos en algún momento que la glucosa salga de la sangre y vaya al hígado y vaya al músculo. Bien, ahora, volviendo a mi pregunta inicial, ¿qué pasa cuando esto no sucede? ¿Qué pasa cuando, por algún motivo, la glucosa se empieza a acumular en sangre y tenemos, como dijo Julieta, un cuadro de hiperglucemia? ¿Y qué pasa cuando es al revés? Cuando la glucosa baja de los niveles normales en sangre y tenemos menos, o tenemos hipoglucemia. ¿Cuáles serían las consecuencias directas en nuestro organismo de ambas cuestiones? Primeramente, el cerebro no anda muy bien, o sea, el glucógeno lo necesitamos a nivel del sistema nervioso. Entonces, Bien. evidentemente, tenemos una falla enorme ahí. Si falla el sistema nervioso, te fallan todos los órganos. Muy Entonces, bien, algo que dice Julieta es real. El sistema nervioso se alimenta, o el combustible principal del sistema nervioso es la glucosa. Esto es fundamental. ¿Puede el sistema nervioso nutrirse de un sustrato que no sea la glucosa? Sí. Llegado el caso en que baje mucho los niveles de hidratos en nuestro organismo... ¿Cetonas puede ser? ¿Cómo? ¿Las cetonas? Claro, el sistema nervioso puede llegar a incorporar productos provenientes de las grasas, que se llaman cuerpos cetónicos. Es en un caso excepcional en el cual nuestro cuerpo tenga muy bajos niveles de hidratos, pero el sistema nervioso preferentemente, como dijo Julieta, se nutre de glucosa. Entonces ahí tenemos un factor importante de por qué tenemos que tener una provisión de glucosa relativamente estable. Tenemos que asegurar una base de nutrientes para nuestro sistema nervioso. Perfecto, esa es una. Esa es una de las razones por las cuales no tendría que bajar demasiado el nivel de glucosa en sangre. Ahora, ¿qué pasa si aumenta el nivel de glucosa en sangre? Si empezamos a acumular glucosa y por algún motivo a esa glucosa le cuesta irse al músculo y al hígado, se queda ahí en la sangre dando vueltas. ¿Qué pasa con un aumento de glucosa en sangre? ¿Se les ocurre algo? ¿Y tenés diabetes? Bien, bien. Ese sería entonces el indicador de la patología diabética. Ahora, claro. ¿Cómo se refleja en el organismo, además del análisis de sangre? Digo, ¿qué consecuencias trae ese aumento de una glucosa? aceleración del ritmo cardíaco, puede ser así como cuando los chicos comen mucho azúcar. Yo lo veo desde ese punto, ¿viste? Que decís, siempre están reacelerados. Sí. Bueno, me da la impresión a mí, tal no lo sé, pero de que el organismo se acelera a pleno. Es como bueno, el estímulo de la glucosa para el sistema nervioso tiene que ver con esto que vos decías antes. Si el sistema nervioso se nutre de glucosa y yo tengo glucosa dando vueltas, mi sistema nervioso está como excitado. Vieron que, bueno, no sé si uno tuvo la oportunidad de vivirlo, pero cuando uno, en el embarazo, cuando uno se va a hacer una ecografía y demás, y también se ausculta al bebé, siempre se le dice a la persona embarazada que consuma algo con glucosa previo al estudio, para que el bebé esté un poco más, digamos, acelerado y se mueva un poco más y se lo vea un poco más. Esto tiene que ver con lo que decía Julieta. Ahora, eso estaría igualmente dentro de los cánones normales. Que haya un poco más de glucosa, un poco menos de sangre, está dentro de los márgenes. Yo terminé de comer, ahora te escucho, terminé de comer una comida rica en glúcidos y a la media hora seguro que voy a tener elevado el nivel de glucosa en sangre. Quiere decir que hay variaciones durante el día, después de cada comida. Pero acá estamos hablando de una variación que va por encima del valor normal esperable. Es decir, que si después de 30, 45 minutos de haber comido, de haber hecho la digestión y de haber actuado la insulina, que ahora vamos a ver cómo lo hace, para bajar el nivel de glucosa en sangre, todavía esos niveles no se bajan. Es ahí cuando hablamos de hiperglucemia, y es ahí cuando, ¿qué peligros podría traer esto? La excitación del sistema nervioso podría ser normal todavía, o la del sistema cardiovascular. Ahora, yo estoy teniendo en sangre mayor cantidad de moléculas de glucosa. Y esa mayor cantidad de moléculas de glucosa a la sangre le dan cierta característica, aumentan la entrada de agua
esa cantidad de glucosa y por lo tanto aumenta la presión arterial. Este sería una de las consecuencias también posibles, un aumento de la presión arterial. Como la cantidad de glucosa dentro de la sangre arrastra agua hacia adentro de los vasos sanguíneos, ese agua se saca de las células. Lo que se produce es una deshidratación celular. La persona empieza a tener sed, porque si yo tengo agua que sale de las células, hay un receptor, ahora lo vamos a ver porque vamos a ver hidratación en un ratito, un receptor que le avisa al hipotálamo que tenemos sed y entonces empezamos a consumir líquido porque tenemos sed. Eso es una señal de deshidratación celular. Y por otro lado, como empezamos a ingerir más líquido y el líquido se nos va a la sangre y la sangre pasa por el riñón para formar la orina, también tenemos mucha eliminación de orina. Entonces, otro de los síntomas importantes cuando una persona tiene este desequilibrio de hiperglucemia es verlo con mucha sed y con mucha eliminación de orina, ¿sí? Poliuria se llama la eliminación de mucha orina. Entonces, hay ahí un desequilibrio líquido que estamos empezando a tener por esta acumulación de glucosa en sangre, que obviamente si continúa en el tiempo y no logramos controlarla, trae otras consecuencias a mediano y largo plazo, que están relacionadas con el sistema nervioso, con los nervios, con los procesos de cicatrización, con la vista, que son todas consecuencias a largo plazo de una diabetes mal tratada, ¿sí? ¿Quién me quería preguntar algo antes de seguir? Que yo dije, espera que ahora te escucho, y ahora no sé. ¿No se acuerdan? No, Bueno. yo lo explico. Ya lo explico. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver un poquito, de manera sistemática, qué produce la insulina, cuándo se secreta insulina, qué produce el glucagón y cuándo se secreta el glucagón. Acá tenemos que marcar dos diferencias importantes. Una cosa es decir qué estimula la aparición de esta hormona y otra cosa es pensar qué hace la hormona. ¿Se entiende la diferencia? El estímulo para que la hormona se secrete o se fabrique y la función de la hormona. Si yo digo, después de cada comida, sobre todo si esa comida es rica en glúcidos, el páncreas produce insulina, yo voy a decir que el estímulo de producción de insulina es el aumento de glucosa en sangre. ¿Se entiende? Vamos otra vez. La hiperglucemia o el aumento de glucosa en sangre estimula la producción de insulina. Cada vez que mi organismo aumente los niveles de glucosa en sangre, el páncreas va a secretar insulina. ¿Por qué? Porque la función de la insulina es producir hipoglucemia, es decir, es sacar la glucosa de la sangre y llevarla al hígado y al músculo. Entonces, bajar los niveles de glucosa en sangre es la función de la insulina. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Porque parece un trabalenguas. Esto es lo que trae confusión después, porque uno dice, pero entonces, ¿es una hormona hipoglucemiante o hiperglucemiante? Es hipoglucemiante, su función es sacar glucosa de la sangre y llevarla al hígado y al músculo. Ahora, ¿cuándo se produce insulina? Cuando aumenta la glucosa en sangre, que es ahí cuando la necesitamos, ¿sí? Entonces, por un lado es una hormona hipoglucémica. Por otro lado, es una hormona anabólica proteica, o sea, favorece la síntesis de proteínas, y en este aspecto, ¿con quién trabaja de manera sinérgica entonces? Si es anabólica proteica. ¿Con qué otras hormonas? Con la hormona de crecimiento, la testosterona. Muy bien, con las hormonas sexuales, con las hormonas de crecimiento. Perfecto. De hecho, la insulina y la hormona de crecimiento actúan muy en pareja. Si yo tengo una adecuada síntesis de hormona de crecimiento, pero no tengo una adecuada cantidad de insulina, puedo tener problemas con la hormona de crecimiento. ¿Es por eso muy que los importante. culturistas usan ambas? ¿Cómo? Los culturistas suelen usar insulina con la hormona de crecimiento, todo oxógeno. Por eso, Exacto. ¿No? Eso para potenciar el efecto anabólico proteico, pero además porque la hormona de crecimiento trabaja con determinados niveles de insulina en sangre. Si un chico o una chica tiene un coma diabético adolescente, que esto puede suceder, una de las cosas que se controlan, además de todo el tema metabólico, es el tema del crecimiento. ¿Sí? Bien, pero aquí aparece una función que sí es antagónica con la del crecimiento, que es la lipogénesis, o sea, permite la entrada de ácido graso a la célula adiposa. En este caso la hormona de crecimiento era lipolítica, era al revés, ¿sí?
degradaba la molécula de lípidos. En cambio, la insulina manda ácidos grasos a la célula adiposa. Y como lleva glucosa de la sangre al músculo y de la sangre al hígado, podemos decir que incrementa la glucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno muscular. Es una hormona que nos va a ayudar a mejorar los depósitos de glucógeno muscular. ¿Sí? Acá dice, está estimulada por la ingesta de hidratos y proteínas, es decir, que cada vez que nosotros ingerimos comida, posterior a esa ingesta, una vez que se produjo el proceso digestivo, el páncreas secreta insulina. Las personas insulinodependientes que tienen que inyectarse insulina porque tienen un déficit en su páncreas y no lo pueden hacer de manera natural, que esto se conoce como diabetes 1, se inyectan insulina en cantidades proporcionales a lo que consumen. A lo que se consume, digamos, en la ingesta, ¿sí? Cantidad de insulina suficiente para acomodar esa glucosa que se ingirió de la sangre al hígado y a los músculos, ¿sí? ¿Qué pasa con el glucagón? Bueno, el glucagón es la hormona que el páncreas va a secretar cuando haya hipoglucemia en sangre, es decir, cuando los niveles de glucosa empiecen a bajar por debajo de los valores normales. Por lo tanto, en ayunas es cuando el páncreas secreta glucagón. ¿Por qué? Porque la función del glucagón es la hiperglucemia, es decir, es aumentar glucosa en sangre. ¿Y cómo hace para aumentar la glucosa en sangre? Bueno, degradando el glucógeno hepático, llevando glucosa del hígado a la sangre. De esa manera aumenta los niveles de glucosa en sangre. Quiere decir que si yo estoy ayunando porque tengo que hacerme un hemograma o porque quiero hacer un ayuno, mi organismo va a tratar de compensar esa baja de glucosa secretando glucagón. Entonces el glucagón va a ir sacando de a poquito glucosa del hígado para tratar de mantener los niveles de glucosa. Igualmente, siempre estas compensaciones del organismo tienen un límite. Si yo paso varios días de ayuno y no ingiero hidratos, este mecanismo se agota. Llega un momento donde mi organismo no puede recuperar la cantidad de glucosa que yo tendría que tener en sangre a través de la alimentación, ¿sí? Por otro lado, el glucagón genera proteólisis, o sea, degradación de proteínas. Quiere decir que esta hormona provoca degradación, por ejemplo, de músculos. Si yo estoy muchos días en ayunas, lo que voy a empezar a perder es musculatura, porque esta hormona en sangre tiene esa función, proteolítica y lipolítica también, ¿sí? Cuando es una hormona que se secreta gracias también a un estímulo de actividad simpática durante el ejercicio, que es una buena manera de mantener glucosa en sangre, para poder tener glucosa disponible como sustrato energético, ¿sí? Entonces, hay un circuito que tiene que ser equilibrado entre la producción de insulina y la producción de glucagón, que tiene que ver con las ingestas diarias que nosotros tenemos y la cantidad de hidratos y proteínas que hayamos ingerido en esas ingestas, ¿sí? Bien. Profe, sí. Una consulta, ¿y una persona que es insulino resistente? Insulino resistente. Bueno, hay dos tipos de diabetes. Hay una que tiene que ver con falta de insulina y hay otra que tiene que ver con, no sé si te referís a esto, a la dificultad que tienen los receptores de células para captar la insulina. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que las hormonas actuaban viajando en sangre mediante un mediador químico hacia la célula blanco donde actúa? Pero para poder actuar en esa célula tiene que tener receptores de membrana que capten esa hormona. En este tipo de diabetes, llamada diabetes 2, o insulino resistente, los receptores no reconocen la insulina. Entonces el problema no está en que no hay insulina, sino que esa insulina no puede ser captada por las células. En ese caso lo que se hace es justamente medicar a la persona con receptores químicos para poder captar la insulina. Entonces no son personas insulinodependientes, no se tienen que inyectar insulina, sino que toman una medicación que ayuda a esos receptores a reconocer la insulina. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. La vida media de la insulina en nuestro organismo es de 5 minutos, quiere decir que una vez que el páncreas la secretó, la insulina va por sangre, cumple su función y después desaparece. Desciende durante el ejercicio, entonces esto permite que se libere glucosa del hígado, por eso ahí aumenta
el glucagón durante el ejercicio, que también libera ácidos grasos. El glucagón libera ácidos grasos y glucosa, que son dos sustratos energéticos que por ahí los vamos a necesitar en la actividad. Justamente el objetivo del ejercicio cuando se trata a personas con diabetes es que el músculo reste glucosa de la sangre, y entonces si el músculo usa glucosa de la sangre, necesito menos insulina para lograr ese efecto hipoglucémico. ¿Se entiende? Tengo músculos trabajando, sacando glucosa de la sangre, y se requiere menos cantidad de insulina para lograr eso. Si una persona es sedentaria, todo lo que consume y toda la glucosa que aparece en sangre la tiene que sacar la insulina. Entonces las personas que se inyectan necesitan inyectarse más insulina. Una persona diabética que entrena, parte de ese uso de la glucosa de la sangre lo hacen los músculos. Y entonces lo que se tiene que inyectar es menos, ¿sí? En la diabetes maltratada, los ácidos grasos son catabolizados rápidamente y generan los cuerpos cetónicos, que son estos como residuos de la degradación de las moléculas grasas, ¿sí? El problema de estos cuerpos cetónicos, que normalmente no es un problema porque se siguen degradando y no hay ningún tipo de problema, es que se acumulen. Si se acumulan, como se transforman en ácido, aumentan el nivel de acidez del medio. Y dijimos que el organismo no puede aumentar los niveles de acidez. Nosotros tenemos que tener un equilibrio de pH entre acidez y alcalinidad para que todas las enzimas actúen bien. Si mi organismo se vuelve muy ácido, hay enzimas que se desnaturalizan y empiezan a fallar algunas reacciones químicas. Entonces, el gran peligro de la cetoacidosis en una diabetes maltratada es que el organismo se vuelva muy ácido. Y eso obviamente a mediano y largo plazo puede llevar a la muerte, ¿no? Pero digamos que hay muchos problemas intermedios metabólicos. El glucagón, entonces dijimos que se libera en situación de ayuno o hipoglucemia y a través de un estímulo del sistema simpático. En ejercicios de larga duración, y estamos hablando de ejercicios que superan los 60 minutos, se pueden incrementar muchísimo los niveles plasmáticos de glucagón en relación a los valores de reposo. ¿Por qué? Porque estamos gastando mucha glucosa, esa glucosa hay que reponerla en sangre y el glucagón está permanentemente sacando glucosa del hígado y llevándola a la sangre, ¿sí? Bueno, esto era lo que nos faltaba ver de los circuitos hormonales en relación al circuito pancreático u hormonas pancreáticas, ¿sí? Hay muchísimo material para seguir estudiando sobre insulina, diabetes y ejercicio. Lo interesante es que ustedes conozcan esta base fisiológica y el día de mañana si tienen un alumno o una alumna que está cursando un proceso de diabetes, obviamente investigar un poco más para entender, bueno, de qué manera el entrenamiento influye, no influye, cómo tengo que, digamos, diagramar los esfuerzos, qué pasa con las inyecciones de insulina, en qué momento se aplican, ¿sí? Estas filminas, sí, yo se las pasé a Ana Laura, todo el power de hormonas que vimos la clase pasada y esta. ¿No están en el drop? Bueno, le aviso a Ana Laura. Le mandé esta, la de termorregulación y la de líquidos corporales, que son las que vamos a ver ahora, las tres. Pero se lo vuelvo a decir por las dudas, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Bien. Perfectus. Con esto terminamos, a grosso modo, lo que es hormonas. Más allá de que hoy, cuando hablemos de líquidos corporales e hidratación, vamos a volver a refrescar un par de circuitos hormonales que los mencionamos, pero los vamos a estudiar un poquitito más en profundidad porque tienen que ver con la regulación de los volúmenes líquidos, ¿sí? Cuando hablamos de hidratación y líquidos, hablamos también de termorregulación. Tiene mucho que ver de qué manera nuestro cuerpo maneja los volúmenes líquidos en reposo y en ejercicio, con también la pérdida de calor y la producción de calor. ¿Con qué otro tema se relaciona la termorregulación? ¿Con qué otro proceso que vimos? Se puede relacionar con todo esto, pero yo les pido que ustedes me digan, ¿de qué manera regulo esta producción de calor del organismo con otra unidad fisiológica que hayamos aprendido? Con el sistema glucolítico aeróbico, A ver, ¿no? ¿por qué, Es Nicolás? porque es el desecho de la mitocondria al generar energía a través del glucógeno y el oxígeno, o la grasa y el oxígeno, ¿no?
Genial. Entonces, el sistema aeróbico tenía como desechos dióxido de carbono, agua y calor. O sea, el calor como parte de esa producción metabólica. Fantástico. Yo pregunto ahora, ¿de qué manera relaciono la termorregulación con el sistema cardiovascular? ¿Hay alguna relación entre producción de calor y sistema cardiovascular? ¿Sí, no? ¿No influye? ¿Qué pasaba? Doy una ayudita. ¿Qué pasaba con la circulación? Aumentan la actividad física. Bien, ¿y cómo se relacionaría eso con el calor, por ejemplo? Que aumenta la respiración para mantener la temperatura del cuerpo Bueno, equilibrada. ahí estarías relacionándolo con el sistema respiratorio. Bien. Claro. Pero Se en relación a la... vasodilata, ¿Cómo? hay una vasodilatación de los capilares. Bien, ¿y dónde puede haber una vasodilatación si lo que quiere mi organismo es eliminar calor? Y en las extremidades, o sea, en los capilares, para Bien, ¿en qué eliminar zonas del cuerpo se te ocurre que puede haber vasodilatación? manos, brazos, después pies. Bien, en la cara, ¿vieron cuando uno hace actividad física y se pone colorado o colorada? Ese calor está vehiculizado, transportado a través de la sangre hacia los vasitos superficiales de la piel. De ahí el ponerse colorado en el momento de la actividad física, ¿sí? Hay una vasodilatación en la piel que tiene como objetivo llevar ese calor hacia los vasos superficiales y eliminarlo a través de la piel. Bien, y a nivel respiratorio, si bien aumenta la frecuencia cardíaca con el calor, la frecuencia respiratoria, la cardíaca también, con el calor, acuérdense también que se favorece la hematosis, se favorece el intercambio de gases entre el sistema respiratorio y los capilares sanguíneos. ¿Se acuerdan? Uno de los factores que aumentaba la hematosis era el aumento de temperatura. Son todas situaciones donde uno puede ir pensando que este calor va a modificar todos los sistemas. El órgano regulador de la termorregulación está ubicado en hipotálamo, en el mismo lugar donde estaba el centro regulador del hambre, de la sed, de la actividad sexual o líbido. Ahí en el hipotálamo tenemos el centro de regulación. Un centro de regulación que tiene como objetivo mantener nuestra temperatura corporal estable, es decir, somos animales homeotermos, y esto significa que más allá de las variaciones de temperatura que tengamos en el ambiente, nuestro cuerpo tiene mecanismos para mantener esos 36 grados y piquito de manera permanente. ¿Por qué? Porque nuestras reacciones químicas requieren esa temperatura, porque nuestras enzimas trabajan con esa temperatura. Entonces, es muy importante, cuando tenemos variaciones en el exterior, tener mecanismos compensadores para mantener esa temperatura constante. Los cambios de temperatura externos provocan cambios hormonales en receptores que tenemos en la piel. Y esos receptores envían señales al hipotálamo, y es el hipotálamo el que va a enviar respuestas adecuadas para tratar de modificar lo que tenga que modificar, ya sea para perder calor o para ganarlo. Perder calor o ganarlo. Nosotros sabemos que desde la física, cuando tenemos dos cuerpos con diferente temperatura, ¿de dónde a dónde se mueve el calor? Si yo tengo un objeto que está muy caliente y un objeto que está frío, el calor como energía se va a mover ¿de dónde a dónde? ¿De mayor concentración a menor? Bueno, en este caso sería de mayor calor a menor. Bien. Quiere decir que si yo estoy acá con mis 36 grados y pico y me pongo una bolsa con cubitos acá arriba, el calor de mi cuerpo va a pasar a la bolsa de cubitos. No va a pasar el frío de la bolsa de cubitos a mi cuerpo, porque lo que se mueve es el calor, lo que se mueve es la temperatura. Entonces, calor de mi cuerpo pasa a la bolsa de cubitos. Siempre de un cuerpo más caliente y uno más frío. De la misma manera que si yo me paro así cerca de la estufa, el calor de la estufa es el que se va a irradiar hacia mi cuerpo. Siempre de más calor a menor. Entendiendo esto, que es una ley física,
vamos a entender los distintos mecanismos de disipación de calor que tiene nuestro cuerpo. Cuando yo digo disipar calor, me refiero a eliminar calor, ¿sí? O enviarlo hacia afuera. Entonces, nosotros tenemos ganancias de calor a través de factores externos como pueden ser el sol o cualquier estufa o aparato que irradie calor. Y por otro lado tenemos ganancias de calor interno, que como bien decía Nicolás hace un rato, tienen que ver con el metabolismo de nuestras células que generan calor, contracciones musculares, la contracción muscular genera calor, por eso nosotros cuando tenemos mucho frío solemos castañetear los dientes y hacer contracciones musculares de los músculos de la cara y del cuerpo, y temblamos, porque la contracción muscular es un mecanismo de producción de calor. Y por otro lado también tenemos liberación de hormonas, que son las catecolaminas, que también van a producir que ese calor se empiece a expandir hacia afuera, como el caso de la adrenalina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí llamamos metabolismo basal, con esto terminamos y hacemos una pausita. El metabolismo basal era la cantidad de reacciones químicas básicas que hace nuestro organismo para vivir en el reposo, sin hacer actividad física, ¿sí? ¿De dónde viene ese aporte energético? Viene de la ingesta, de lo que nosotros comemos, de la actividad muscular que hagan nuestros músculos en el momento que estamos en reposo, y de la acción de hormonas, fundamentalmente de la hormona tiroidea. Y también de nuestro sistema simpático que hace que nosotros perdamos cierta cantidad de calorías por unidad de tiempo. Eso sin hacer nada, simplemente con el metabolismo basal, con lo que nuestras células hacen para fabricar energía en esa situación de reposo. Ahora, cuando empezamos a hacer actividad física, todo esto que nombramos hasta ahora puede incrementarse hasta doble, triple, cuádruple, 10 veces, y por ende la producción de calor, con la elevación de la temperatura corporal, también puede aumentar hasta 10 veces. Es ahí cuando los mecanismos que tiene que usar el cuerpo para disipar calor comienzan a actuar, porque yo no puedo aumentar mi temperatura corporal 10 veces. Yo tengo que mantener mi temperatura corporal estable. Entonces, todo lo que aumente en cuanto a producción de calor va a tener que salir, se va a tener que ir de mi cuerpo hacia otro lado. Hacemos una pausita de 5 minutitos y 9 menos 20 estamos acá para ver de qué maneras perdemos calor. ¿Sí? 5 minutos y nos vemos. Que algunos tenían que ver con mecanismos internos, que era esto de generar metabolismo aeróbico y producir calor, actividad muscular, que produce calor, y acción de hormonas. Y por otro lado podía haber factores externos como un aumento de temperatura en el ambiente, lo que puede ser, por ejemplo, hacer actividad física al aire libre y estar en contacto con el sol, ¿sí? Eso nos puede irradiar calor. Entonces, ¿de qué manera perdemos calor? ¿O cómo hace nuestro organismo para generar pérdida de calor? Obviamente, a través de la piel, vimos hace un ratito el tema de la vasodilatación y el tema de la sudoración, que vamos a ver ahora. Por otro lado, a través del sistema respiratorio, cuando nosotros expiramos y largamos dióxido de carbono, también largamos calor en ese aire, ¿sí? Si ustedes toman aire, cuando expiran, van a ver que ese aire que uno larga, obviamente es más cálido que el aire que inspiramos. Ahí hay una pérdida de calor. Los mecanismos de transmisión de calor, que reitero, se dan entre un cuerpo que tiene más temperatura a un cuerpo que tiene menos, son 4. Les vamos a dar los nombres y ahora los vamos a ver uno por uno para entenderlos. Son muy sencillos porque son cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Convección, conducción, radiación y evaporación. Estos son los 4 mecanismos de transmisión de calor, que son 4 procesos físicos, ¿sí?, que se pueden llevar a cabo en nuestro cuerpo. ¿A qué llamamos convección? La convección es la transmisión de temperatura a través de un gas o un líquido entre lo que es el cuerpo humano y el entorno. Es decir, si yo muevo el aire que tengo alrededor de mi cuerpo... Profe, perdón, ¿puedo repetir lo de la filmina anterior? Porque recién entramos a la clase y no escuché lo que decía. Dale. Los 4 mecanismos que vamos a ver ahora de pérdida de calor o de transmisión de calor de un cuerpo a otro son convección, ahora los vamos a ver por separado, conducción, radiación y evaporación.
Estos son 4 procesos físicos que se dan entre 2 cuerpos de distinta temperatura, nada más que acá uno de esos 2 cuerpos va a ser nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la convección es el pasaje de temperatura de un cuerpo a otro a través de una masa de fluido que se mueve. Es decir, si yo tengo aire a mi alrededor y yo muevo ese aire a través de un ventilador o mi abanico, ¿sí? Y muevo ese aire, voy a disminuir la temperatura de esa masa de aire que me rodea, y entonces el calor de mi cuerpo va a pasar a ese aire. De la misma manera que si yo me meto en una pileta, por eso acá habla de gas o líquido, ¿no? Un fluido. Yo me meto en una pileta, y si esa pileta obviamente tiene una temperatura inferior a mi cuerpo, que normalmente es así, mi calor corporal pasa al agua de la pileta. Entonces yo me refresco. La sensación que yo tengo de estar refrescándome tiene que ver con un pasaje de calor de mi cuerpo al fluido que me rodea, ¿sí? También puedo transmitir temperatura por conducción. Acá la diferencia es que los 2 cuerpos están en contacto. Yo cuando estaba con el ventilador puesto acá, hay una masa de aire entre el ventilador que mueve el aire y yo. Pero si yo me pongo en contacto con un objeto que tiene una temperatura inferior a mi cuerpo, el ejemplo que yo les di antes de la bolsita de hielo sirve, yo paso temperatura de mi cuerpo a ese objeto que está más frío. Cuando ponemos compresas frías, cuando ponemos hielo, cuando apoyamos una bebida fría que estamos tomando, cuando me mojo o pongo las manos debajo de la canilla, o me pongo agua en la nuca, en zonas donde hay mucho registro de temperatura y hay mucha sensibilidad cutánea, yo coloco un elemento frío, o cuando tenemos fiebre y nos han puesto los pañitos fríos para tratar de bajar la fiebre, ¿no? Eso es un mecanismo de conducción, donde yo traslado a ese pañito frío que me pongo mi propia temperatura. Saco el pañito caliente, lo vuelvo a enfriar con agua y cubitos, me lo vuelvo a poner, y de esa manera voy conduciendo el calor de mi cuerpo a ese objeto frío, ¿sí? A través del contacto. La radiación es el pasaje de temperatura a través de emisión de ondas electromagnéticas. Esto generalmente se da al revés, se da entre un cuerpo que emite radiación y nosotros. Nosotros también emitimos radiación, ¿eh? No sé si les habrá pasado alguna vez que terminan de hacer ejercicio de manera muy acalorada y ustedes sienten que están como emanando calor del cuerpo. Es más, si una persona se pone al lado nuestro, aunque no tome contacto con nosotros, esa persona puede sentir la radiación de nuestro calor. Puede sentir. De hecho, profe, alguna vez sale como vapor, se le ve como vapor. Claro, bueno, porque es una mezcla de sudoración, que es lo que vamos a ver ahora, y radiación de calor, ¿no? Pero esta sensación de que yo estoy emitiendo calor hacia afuera, emito calor desde mi cara, emito calor desde mi cuerpo, y sí, es así. Hay una radiación, un pasaje de temperatura a través de ondas electromagnéticas entre el cuerpo que tiene más temperatura y el que tiene menos. Si nosotros estamos corriendo o haciendo actividad al aire libre, al rayo del sol, tenemos que tener cuidado porque la radiación solar va hacia nuestro cuerpo y a veces no nos damos cuenta porque como tenemos aire alrededor y ese aire se mueve, nos va como moviendo la temperatura y no nos damos cuenta. Y por ahí pasan horas y uno está corriendo debajo del sol y esa radiación llega igual a nuestro cuerpo, llega a nuestra cabeza y a nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Y por último, dejé este mecanismo que lo vamos a definir y después lo vamos a retomar cuando veamos ahora hidratación. Tiene que ver con la evaporación. Si bien la evaporación es la eliminación de líquido, lo interesante a nivel de pérdida de calor es que cuando ese líquido se evapora, se transforma en vapor, la zona donde estaba baja la temperatura. Si ustedes transpiran y se secan el sudor, van a ver que esa zona va a estar más fresca que el resto del cuerpo. Entonces, la sudoración es un mecanismo de propagación de calor hacia afuera o de pérdida de calor. Por eso es importante estimular la evaporación. Y acá, paro un poquito, antes de hablar de los peligros del aumento de temperatura, porque muchas veces la sudoración no está
favorecida para que evapore. ¿Cuándo sucede esto? Cuando ustedes ven que las personas utilizan prendas que no absorben la transpiración o que no permiten que la transpiración se evapore hacia el exterior, esas prendas medio sintéticas donde a veces la sudoración queda medio contenida entre la prenda y el cuerpo, o cuando me coloco alguna faja plástica, o algo de neopren, o algo que impida que esa sudoración tome contacto con el aire y se evapore. Y lo que hago es dejar esa humedad, ese vapor, entre la prenda y el cuerpo. O cuando me coloco una gorrita, y esa gorrita no es de la tela necesaria para poder absorber la transpiración o para poder hacer que la evaporación pase al exterior, y genero como un microclima en la cabeza entre el gorrito, la transpiración y el calor. Entonces, si yo no dejo que esa sudoración, esa transpiración se evapore, no estoy favoreciendo la pérdida de calor. Y lo que hago es mantener el calor en la zona. Entonces, ¿cuál es el peligro de mantener el calor y no usar ninguno de estos mecanismos que hablábamos recién para eliminar calor, ¿no? Bueno, obviamente que el aumento de temperatura corporal a veces se manifiesta como fiebre, que es el aumento de temperatura debido a una situación en particular que tiene nuestro organismo, que es un llamado de atención o una alerta de que contra algo estamos luchando, ¿no? Una infección, una cuestión de tipo viral y demás, pero en general la fiebre va asociada a un llamado de alerta de nuestro organismo. Y si bien en determinados valores de fiebre intentamos bajarla porque es muy molesto para nosotros y nos sentimos mal, recuerden que este es un mecanismo de protección que tiene nuestro organismo para poder señalar que algo no funciona bien. Entonces a veces es muy interesante entender esto como un llamado de alerta a ver qué es lo que nos está pasando. Sin llegar a tener fiebre, que sería generalmente aumentar nuestros valores de temperatura corporal, la hipertermia también es un incremento de temperatura corporal, que en realidad necesita un sistema de regulación propia del hipotálamo y de nuestro cuerpo para poder ser compensada, ¿sí? Generalmente, hipertermia llamamos a este aumento de temperatura de todo el cuerpo que nuestro cuerpo no está pudiendo regular, que puede ir desde cuadros leves, donde sentimos un acaloramiento simplemente por haber estado haciendo actividad física en un lugar medio cerrado, o de manera demasiado intensiva, o cuadros clínicos mayores que pueden comprometer al sujeto. ¿Por qué? Porque podemos llegar a este concepto, que tiene un nombre como muy familiar, llamado golpe de calor, que es un cuadro que puede ir desde cierta sintomatología, que ahora vamos a ver cuál es, a una falla sistémica multiorgánica, es decir, donde muchos órganos y sistemas comienzan a fallar debido a este aumento de temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mecanismos reguladores del cuerpo no logran compensar. Estamos hablando de temperaturas que estén por arriba de los 40 grados, que sabemos que son temperaturas bastante límites para nuestro organismo. Estamos hablando de que al principio la persona va a tener disnea, o sea, va a tener una respiración medio alterada en cuanto al ritmo, la persona parece agitada, la persona puede contar con un sudor, que en algún momento ese sudor puede tener otra temperatura y ser un sudor frío, puede haber contracciones musculares esporádicas, la persona puede tener mareos, puede tener desmayos, son todos síntomas que se pueden dar con esto del golpe de calor. Estado de confusión mental, estado de alteración mental, todo esto son elementos y alertas a tener en cuenta. Obviamente que antes de llegar a esta situación de golpe de calor, nuestro cuerpo tiene que ir registrando estos aumentos de temperatura. Para los que trabajan con personas de tercera edad, tienen que tener muy claro que este sistema termorregulador hipotalámico va perdiendo eficacia. Es decir, que las personas mayores muchas veces no registran en su cuerpo alteración de temperatura. Entonces, acá me pregunta Ana por un power nuevo. Ana, perdón chicos, porque así contesto del chat. Los 3 power que yo te mandé la última vez son los 3 de la clase de hoy.
Así que eso ok, sería... porque una alumna, Luguercho, me contactó, Natalie, Sí, me dijo porque Natalie. dice que falta algo, pero Sí, yo subí los 3 que vos me pasaste. En el Dropbox está el Power de sistema endocrino, pero le faltan las últimas filminas, profe. El que está en el Dropbox, le faltan las filminas. El de que dice sistema endocrino, ¿vio? El que estábamos al principio de la clase, le faltan esas filminas. Bueno, No son los Power que le mandaste. Por eso yo le mandé a Ana hace poquito estos últimos 3 porque los completé. Así que bueno. Pero eso ya lo subí, por eso. Claro, esos 3 ya están, pero no está las filminas que faltan del de sistema endocrino. ¿Sabés cuáles son las filminas que faltan, Natalie? Sí, las últimas 4, si lo quiere poner en pantalla recién. ¿Las de insulina y glucagón? A ver, ya le digo. Claro, bueno, la de insulina y glucagón. Sí, a ver, y las otras dos que tenían la imagen del cerebro, que ahora no me acuerdo bien qué decían. Dale, yo voy a revisar, Ana, si el último que te mandé es igual al que puse hoy, o me equivoqué, y por ahí te mandé otro. ¿Se llama circuitos hormonales? No, se llama, el que falta sistema se llama sistema endocrino. Pero ese no me lo mandaste, vos me mandaste termorregulación, líquidos Bueno, corporales. yo estaba segura que el que te había mandado tenía estos últimos cambios, a lo mejor me confundí, así que te voy a mandar el de hoy. Dale, Ana, disculpa, gracias. Vos me mandaste 3, líquidos corporales, termorregulación y circuitos hormonales. Así claro, lo que pasa es que el cambio yo lo hice en el de sistema endocrino y termorregulación y no el del circuitos hormonales, y me confundí. Ahora que me lo están diciendo los nombres, puede ser. Así que gracias, Natalie. Yo después te mando, Ana, el último, el de sistema endocrino. Es el mismo tema que circuitos hormonales, pero tiene un agregado de... bueno, entonces el que me mandaste no, digamos, le falta... Exacto. Ok, gracias. Bueno, cuando vos me lo envíes yo lo subo, no hay problema. Dale, gracias por la aclaración, porque yo estaba convencida que había mandado el último. Dale, gracias. No, de nada, perdón. Entonces, y gracias a Natalie que se fijó también. Bueno, ¿en qué estábamos? En las personas mayores. Les decía que cuando el circuito hipotalámico comienza a fallar o comienza a decrecer, hay varias funciones que comienzan a decaer. Una de ellas es la regulación de la temperatura. Entonces yo puedo tener personas que están haciendo actividad física y que no van registrando este aumento de calor. Otra de las funciones que puede estar alterada es la función de la sed. Yo les dije que el hipotálamo regula el estímulo de la sed, que ahora vamos a ver por qué se produce. Muchas personas mayores comienzan a deshidratarse y no tienen sed, o no tienen el registro de la sed como estímulo. Entonces, es importante ir estimulando la hidratación durante la actividad física, aunque las personas no manifiesten tener sed, ¿sí? Son todas situaciones que hay que ir teniendo en cuenta. Entonces, yo les decía que la termorregulación, o regulación del calor, está muy relacionada con el tema de los líquidos corporales, porque entonces las variantes que nosotros vamos a tener en los volúmenes de líquidos durante la actividad física y el reposo, también van a estar de la mano de la pérdida de calor, entre otras cosas. Y para entender cómo regulamos los volúmenes líquidos en nuestro cuerpo, tenemos que hacer una pasadita por sistema urinario. No es que vamos a estudiar en forma profunda este sistema, tiene muchos nombres, tiene un recorrido en particular, simplemente vamos a hacer como una gran síntesis de este sistema para meternos, de hecho, en la regulación de volúmenes líquidos. Ustedes saben que el sistema urinario es el también llamado sistema renal, porque en realidad los riñones son los principales órganos de este sistema. El sistema tiene riñones, tiene un sistema de conductos, riñones, conductos, una pelvis renal, y un orificio de salida, que es la uretra, ¿sí? La uretra en los varones coincide con el orificio del pene, con el orificio seminal, y en las mujeres la uretra es un orificio aparte de lo que es el orificio vaginal y el anal, ¿sí? Bien, los riñones cumplen en realidad muchas funciones, no solamente tienen que ver con esto de regular los volúmenes, que estaría dado en este renglón que dice acá, regula el volumen plasmático, o sea, regula el volumen de plasma. Plasma llamamos a todo lo que es líquido en el organismo. Plasma sanguíneo es el líquido que está en la sangre, pero plasma celular es el líquido que está dentro de la célula.
Plasma extracelular, el líquido que está fuera de la célula. Regula todos los volúmenes de líquidos. También regula la composición iónica. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de iones de cada tipo que va a haber en cada compartimento. Si voy a tener cantidad de iones de sodio, de potasio, de cloro, de magnesio, en cada uno de los lugares. Regula el pH, es decir, regula el nivel de acidez y alcalinidad que tienen estos líquidos, ¿sí? Regula la presión arterial. Esto queda claro, si regula volúmenes líquidos, va a regular la presión arterial. Produce hormonas. Nosotros ya vimos una hormona de producción renal. A ver si se acuerdan. ¿Cuál? ¿Qué hormona producía el riñón? Que no tiene que ver con la orina, particularmente. A ver si se acuerdan. Chan, chan. Tiene que ver con un artículo que leímos una vez. Si no sale, tiro otra ayuda, pero no lo voy a decir, ¿eh? La eritropoyetina, que es la de la sangre, Bien. ¿no? Muy bien, la eritropoyetina, que era la que producía aumento de glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Bueno, Eso. esta la secreta el riñón. Produce hormonas, regula la concentración de glucosa. Atenti con esto. También el sistema renal va a actuar indirectamente para ver si eliminamos más o menos glucosa. De hecho, en las personas diabéticas, uno de los elementos fundamentales es observar la cantidad de glucosa en orina. Si estamos perdiendo mucha glucosa en orina, algo está pasando, porque no tenemos que perder mucha glucosa en orina, ¿sí? Y por supuesto excreta sustancias de desecho, es decir, a través de la orina nosotros vamos a excretar sustancias que el organismo no requiere. Todo esto está a cargo de estos riñones. Riñones que acá en la figurita tienen un corte sagital y que, para variar, presentan una zona cortical y una médula renal. Volvemos a tener acá los conceptos de corteza y médula. Una zona cortical por fuera y una zona medular por dentro. De la misma manera que hemos visto esto en glándulas suprarrenales, ¿se acuerdan? Lo de médula y corteza. Para poder entender... Profe, sí. Perdón, tenemos dos riñones, ¿los dos cumplen la misma función y hacen Los dos cumplen la misma. Podemos vivir con uno, pero sí, los dos cumplen la misma. Eso preguntar, cuando tenés uno, que alguien porque dona o porque tiene algún otro problema, ¿cómo se comporta? O sea, ¿ese solo que queda llega a cubrir, digamos, toda la función o hay algunos? No, sí, llega a cumplir toda la función. Obviamente tenés que tener unos cuidados para que obviamente ese que te queda funcione bien, ciertos cuidados con la dieta, con la sal y demás, porque vos tenés que manejar las concentraciones de sólido y líquido de tu organismo, pero sí, todo queda centrado en un solo riñón. Si nosotros nos vamos con el zoom y nos acercamos en el riñón, nos encontramos con esta unidad anátomo-funcional, que es la más chiquita dentro del riñón, en la cual podemos describir el proceso de filtración de líquidos. Es decir, cada riñón tiene 1 millón de nefronas. Esto es como si nos metiéramos desde un pulmón a un saquito alveolar, ¿se entiende? O como si nos metiéramos de un músculo grande a un sarcómero, a un pedacito de fibra muscular. Bueno, esto es lo mismo. La nefrona es la unidad anátomo-funcional del riñón. Yéndonos bien a lo micro que tenemos en el riñón. Entonces, ¿cómo funciona esta nefrona? Quedó claro esto, ¿no? Esto repetido 1 millón de veces en un riñón y en el otro. ¿Ven este como conglomerado que parece como un ovillo de lana acá? Un ovillo de conductos. Esto se llama glomérulo. El glomérulo es la rejilla de esta nefrona. El glomérulo va a ser el lugar donde se va a filtrar el plasma sanguíneo. Porque ¿de dónde viene ese líquido que va a pasar al riñón? Viene de la sangre. Entonces, mediante una arteria, que se llama arteria renal, hay 2 arterias, una que entra y una que sale. Ustedes van a ver ahí en los textos arteria aferente y arteria eferente. Aferente quiere decir ir hacia, eferente quiere decir salir de ese lugar. Entonces, una arteria renal llamada aferente, que es la que llega, trae la sangre
a ese glomérulo, a ese ovillo de capilares, en realidad. ¿Por qué capilares? Porque dijimos que en los capilares es el único lugar donde hay intercambio entre lo que está dentro en la sangre y el líquido que está afuera. Ese filtrado, ese primer filtrado, es como una primera limpieza de esa sangre que llega a través de la arteria renal. El resto de lo que queda de ese plasma sanguíneo va a empezar a circular por una serie de conductos y de túbulos que tienen distintos nombres, y es acá donde no me interesa que nosotros nos detengamos, ¿no? Cápsula de Bowman, asa de Henle, tubo distal, tubo proximal, son todos nombres del recorrido de ese circuito por donde pasa ese líquido que salió del plasma sanguíneo. Lo importante es que durante todo este trayecto, ese líquido puede intercambiar con lo que está afuera. ¿Y qué intercambia? Intercambia iones de sodio, iones de potasio. Intercambia fundamentalmente iones, hasta lograr una composición final que va a tener que ver con la orina y con la eliminación de ese líquido. Entonces, las características de ese líquido que yo elimino me van a dar cuenta de todos los intercambios y todo lo que fue sucediendo en este trayecto hasta que se formó la orina final. Por eso yo les decía, si en ese primer filtrado, en mi plasma sanguíneo, por supuesto, yo digo plasma sanguíneo, pero ya dejó de ser plasma sanguíneo, porque los glóbulos rojos van a quedar en la sangre. Entonces lo que voy a tener es un líquido que ya no va a tener las características de plasma sanguíneo cuando pase a los túbulos. En la orina se ven algunos hematíes, algunos glóbulos rojos, pero no muchos. Yo no tengo una orina... Profe, una Sí. pregunta. Cuando entra al glomérulo, ¿ahí es donde deja de ser plasma después de que sale del glomérulo? Sí, deja de ser plasma sanguíneo porque la mayoría de las células sanguíneas te quedaron del lado de la sangre, no quedaron del lado del líquido que se va a eliminar. Ok. Si yo tengo Pero es ahí mucha donde se pérdida... cambia, digamos, o es antes. ¿Cómo? Pero No, es ahí es ahí, donde cambia. es ahí en el glomérulo. Es ahí en el Ok. glomérulo. Otra de las cosas que suele quedar en sangre y no pasa a la orina son las proteínas. Se dice que la rejilla, esta rejilla glomerular, no deja pasar a las proteínas. Son moléculas muy grandes. Y este es un dato interesante cuando uno hace una dieta muy hiperproteica y uno está de consumir proteínas y proteínas, y aumenta la cantidad de proteínas en sangre. Después el riñón tiene que trabajar mucho para evitar que esas proteínas pasen a la orina. Por eso, en general, las dietas hiperproteicas o este consumo de proteínas de manera artificial y demás a lo largo de la vida fuerzan mucho el sistema renal. Hay que tener cuidado con eso para que los riñones, eso lo van a ver mejor con la nutricionista, ¿no? Pero para que los riñones no tengan un exceso de trabajo en esto de frenar a las moléculas proteicas que se quedan del lado de la sangre. Entonces, ¿qué ocurre a medida que el líquido va pasando por los túbulos? Hay 3 etapas. Primero, una filtración glomerular, lo que yo les decía, ese primer filtrado en el glomérulo, donde el agua y la mayor parte de los solutos pasan la barrera hacia los túbulos. La mayor parte de los solutos, pero no los glóbulos rojos, no las proteínas. ¿Sí? Y luego, cuando ese líquido pasa por los túbulos, hay un doble proceso. Por un lado, hay agua y solutos que pasan de ese interior al líquido extratubular, y hay otros que pasan del líquido extratubular al túbulo. Hay como un intercambio entre lo que está dentro de los túbulos y lo que está afuera. A un proceso se lo llama reabsorción tubular y al otro se lo llama secreción tubular. Cuando digo secreción tubular es lo que se secreta dentro del túbulo. Por ejemplo, si yo tomo un remedio o estoy tomando un diurético, estoy tomando un remedio que incide sobre los túbulos, ese remedio va a entrar en los túbulos y va a modificar algo de la orina. ¿Sí? Si yo estoy tomando un antibiótico porque tengo una infección urinaria, ese antibiótico va a ingresar dentro del túbulo, porque va a actuar directamente sobre el líquido que va a formar la orina, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que sucede normalmente cada vez que nosotros queremos
generar orina, cada vez que nosotros queremos eliminar líquido de nuestro organismo. Pero entonces, ¿qué ocurre? A veces, antes de ver el tema de hormonas, a veces nuestro organismo quiere eliminar líquidos, pero a veces elimina demasiados. Si nosotros estamos haciendo una actividad física sostenida en el tiempo y empezamos a sudar y a transpirar y empezamos a perder un montón de líquido, mientras lo hacemos, más allá de que esa pérdida de líquido esté asociada a la pérdida de calor, etcétera, etcétera, también ese líquido tiene que ver con desecho metabólico. Acuérdense que el agua es un producto de desecho del metabolismo aeróbico. Entonces, ¿qué ocurre? Yo empiezo a perder agua, empiezo a perder agua de la sangre hacia los riñones, empieza a bajar la presión arterial en un momento, o empiezo a perder agua de las células, me empiezo a deshidratar. Cuando una persona tiene sensación de sed, que normalmente esa sensación, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con un nivel de sequedad en la boca, ¿sí? La sensación de sed ya es un indicador de deshidratación celular. Quiere decir que para tener sed, mis células ya fueron perdiendo líquido. Por eso muchas veces se dice que hay que hidratarse antes de tener sed, antes de que se manifieste los primeros indicios de deshidratación celular. Tomar líquido de manera fraccionada durante la actividad física sin necesidad de tener sensación de sed, ¿sí? Entonces, nuestro organismo, frente a ese estímulo de sed y frente a esa pérdida de líquido, va a empezar a desencadenar una serie de procesos que evitan que nosotros perdamos más líquido. Esto va a suceder sí o sí, lo querramos o no lo querramos. Y ahí es donde actúan los circuitos hormonales, donde aparecen estas hormonas en sangre destinadas a tratar de que nuestro cuerpo no pierda líquido. Hay dos circuitos hormonales específicos que nos ayudan a no perder líquido. Se los presento, hacemos una pausa de 3 minutos y volvemos, así se refrescan. Un sistema llamado de renina, angiotensina, aldosterona, no se mueran con los nombres, pero la aldosterona ya la vimos, porque la vimos como una hormona suprarrenal, de las glándulas suprarrenales, nada más que este es el circuito de estimulación que finaliza con la secreción de aldosterona. Y otra hormona hipofisaria, que no sé si se acuerdan que la producía la hipófisis desde su zona posterior, o neurohipófisis, que se llama antidiurética, que es fácil de pensar, ¿no? Porque es antidiurética, tiene que ver con esto de retener líquidos. Las dos, la aldosterona y la antidiurética, se van a secretar con el mismo fin, que es el fin de evitar o seguir evitando la pérdida de líquido. Esto lo va a hacer nuestro cuerpo cada vez que sienta que los niveles de volumen plasmático empiezan a bajar. ¿Estamos? Entonces el estímulo para la secreción de aldosterona y para la secreción de la antidiurética es la disminución de volúmenes plasmáticos o volúmenes de líquido del organismo. 3 minutos no más y nos encontramos y cuarto y vemos cómo actúan estas hormonas y qué características tiene que tener la bebida deportiva. Con esto vamos a terminar lo que es hidratación por hoy, ¿sí? 3 minutitos y nos vemos. Hidratación hormonal. Vamos a recordar estos dos circuitos, entender en qué momento se disparan o en qué momento empiezan a funcionar y cuál es la acción que tienen. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema. Renina y angiotensina son dos factores o dos sustancias químicas que se disparan primero para poder estimular la producción de aldosterona. ¿Quién producía aldosterona? La glándula suprarrenal. Esa glándula suprarrenal tenía un sistema proveniente de hipotálamo, hipófisis. La hipófisis enviaba la adenocorticotrofina y la adenocorticotrofina en glándula suprarrenal producía aldosterona. Pero también tiene un mecanismo que proviene de riñón, esta renina viene del riñón. ¿Qué hace la aldosterona? Bueno, la aldosterona por un lado disminuye la filtración glomerular. ¿Cómo puede hacer esta hormona para tratar de que se filtre? ¿Hola? Esta hormona para que filtre menos en el glomérulo. ¿Cómo llegaba el plasma sanguíneo al glomérulo? Muestro acá la figurita anterior, la diapositiva anterior. ¿Cómo llegaba el plasma sanguíneo al glomérulo? ¿Por la arteria renal? Muy bien, por la arteria renal. Entonces, ¿qué hace esta hormona para disminuir la filtración glomerular?
vasocontrae la arteria renal. Entonces, ¿qué hace? Perdón, profe, ¿cuál de las dos? La Porque que ingresa. entre ellas estaba hablando. La que ingresa, o sea, la aferente, la que ingresa plasma sanguíneo al glomérulo. O sea que al glomérulo le va a llegar menos plasma del que le llegaría normalmente. Esto es una manera de disminuir la cantidad de líquido. Recuerden que el objetivo es perder menos líquido. Entonces, hay un tema en el glomérulo, para que se filtre menos. Por otro lado, en los túbulos, en el resto del circuito, aumenta la reabsorción de sodio y cloro. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ir yendo sodio y cloro de los túbulos. Y acuérdense que el movimiento de iones de sodio conlleva movimiento de agua. A ver si esto lo repito despacito para que lo entiendan. Esto en algún momento lo hablamos cuando hablamos de presión arterial, pero lo vuelvo a explicar. El lugar donde yo tengo iones de sodio lleva agua, como si el organismo quisiera diluir ese sodio con agua, ¿se entiende? Entonces yo donde tengo concentración de sodio, arrastro agua. Si esta hormona saca sodio de los túbulos renales hacia afuera, lleva agua de los túbulos renales hacia afuera. Entonces hay menos agua dentro de los túbulos renales. ¿Se entiende esto? ¿Lo puede repetir, profe? Sí, yo repito. Para no perder de vista, el objetivo es eliminar menos cantidad de líquido. Eso es lo que busca la aldosterona, que nosotros eliminemos menos líquido. Entonces miren lo que hace. Primero disminuye el filtrado glomerular, o sea, hace que llegue menos líquido al glomérulo, al primer filtrado, ya de por sí. Y después, con el líquido que sigue recorriendo los túbulos, le saca sodio y cloro, que son iones que empujan agua, lo saca de adentro de los túbulos hacia afuera. Cuando yo digo hacia afuera me refiero al líquido extratubular. Entonces disminuye la cantidad de líquido que hay dentro de los túbulos. Por ende, vamos a tener menos líquido en la formación de la orina. O sea, ¿Sí? profe, reabsorbería agua arrastrando el sodio. Reabsorbe sodio y el sodio arrastra agua. Al revés. Es al revés. Reabsorbe sodio y el sodio te empuja el agua para afuera. ¿Sí? Muy bien. La antidiurética, la otra hormona, que era la que producía directamente la hipófisis, aumenta la permeabilidad al agua en la parte distal del túbulo. Es decir, lo que hace es aumentar los poros por donde circula el agua y el agua sale de los túbulos. Son dos maneras diferentes, una trabaja sobre el sodio y la otra trabaja directamente sobre el agua, pero el objetivo es el mismo, es sacar agua y sacar sodio de los túbulos renales. Entonces, lo que se forma de orina es menor en cantidad de lo que se forma cuando estas hormonas no actúan. Son dos mecanismos para que el organismo retenga agua y eliminemos menos orina. ¿Sí? Profe, todo esto pasa dentro del riñón, ¿no? Exacto, Bien, adentro perfecto. del riñón, tal cual, adentro del riñón. La hormona antidiurética, esta que les digo que es hipofisaria y que se señala con esta sigla, HAD, es la encargada de formar orina concentrada o diluida. Y esto de concentrado o diluido, ustedes lo tendrán muy claro. ¿Vieron que cuando uno se acuesta a dormir, si no se levantó en toda la noche a orinar, cuando se levanta a la mañana, esa primera orina es bien concentrada? ¿Qué quiere decir concentrada? Que tiene mayor cantidad de solutos, de sólidos. Ahora, si yo tomo mucho líquido durante el día y orino varias veces, llega un momento en que esa orina es diluida, es decir, tiene menos solutos que esa primera orina de la mañana. Bueno, la antidiurética, cuando actúa o cuando no actúa, modifica la concentración de la orina. ¿Por qué? Porque esta hormona dijimos que sacaba agua de los túbulos. Si saca agua, vuelve la orina más concentrada. ¿Sí? Bien. Esto es lo que ocurre normalmente en el organismo, pero nosotros podemos influir sobre esa normalidad del organismo tomando medicación que en conjunto recibe el nombre de diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Son sustancias que disminuyen la reabsorción renal de agua. Reabsorción era el pasaje de agua de los túbulos para afuera. Entonces, los diuréticos disminuyen esa reabsorción
y producen diuresis, o sea, producen pérdida de orina, con un índice de flujo urinario alto, que a su vez reducen el volumen sanguíneo, porque acuérdense que cuando nosotros perdemos mucha orina, por ende, disminuimos el volumen plasmático sanguíneo. Por eso orinar mucho puede ayudarnos a disminuir la presión arterial. ¿Se entiende? Nosotros eliminamos grandes volúmenes de orina y al mismo tiempo estamos disminuyendo volúmenes plasmáticos sanguíneos. Hay diuréticos naturales que conllevan ciertas sustancias que ingerimos en la cotidianeidad. El café, el té, son diuréticos naturales porque inhiben la reabsorción de sodio. Y el alcohol inhibe la secreción de hormona antidiurética, por eso el alcohol también nos provoca diuresis o pérdida de orina, ¿sí? Porque tiene un factor de estimulación sobre la hormona antidiurética. Aproximadamente nosotros ingerimos por día, esto obviamente que depende de factores climáticos, gustos personales, edad, en fin, hay un montón de variables, pero en general 1.600 mililitros a partir de los líquidos que ingerimos, 700 mililitros de líquidos que están incorporados en los alimentos. Ustedes saben que hay alimentos que tienen más contenido de agua que otros, como algunas frutas y demás. Y también ingresamos agua metabólica, agua proveniente de nuestro metabolismo aeróbico, de ese desecho celular. Esas es más o menos las vías de ingreso. Y las vías de egreso normales están a través del riñón, a través de la piel, a través de la respiración, ya que el aire que nosotros expiramos también conlleva humedad, y a través de las heces, de la materia fecal. Estos son más o menos las cantidades que también se pueden representar en porcentajes de los líquidos que entran y salen. En una situación de metabolismo basal, de reposo. Acá no estamos hablando de actividad física, ¿sí? Ahora bien, si nosotros tenemos variaciones de líquidos excesivos a través de lo que podría ser un caso de una hemorragia o de una sudoración excesiva, o vómitos o diarrea, que son dos situaciones también de pérdida de líquidos importantes, y nosotros compensamos tomando agua, nada más, los líquidos corporales se tornan más diluidos. ¿Se entiende esto? Si yo tengo una gran pérdida de líquidos a través de determinadas situaciones y me rehidrato con agua, nada más, el agua tiene solutos, pero no tiene tantos solutos como puede tener una bebida deportiva, que ahora la vamos a ver, o una solución de agua con otras cosas. Entonces yo voy a rehidratarme a nivel agua, pero voy a volver más diluidos mis volúmenes corporales. ¿Por qué? Porque no estoy metiendo solutos, partículas sólidas, estoy metiendo agua. Esto puede provocar que el nivel de sodio baje por el nivel del rango normal, en el caso de que mi organismo necesite recuperar sodio. Esto se ve, por ejemplo, mucho cuando uno tiene diarrea, donde la rehidratación de la persona no tiene que ser solamente agua, porque se supone que en la diarrea, además de pérdida de agua, hemos perdido sales minerales, hemos perdido potasio, hemos perdido sodio, entonces a veces la rehidratación no me alcanza solo con agua, ¿sí? El resultado es el movimiento de agua desde el espacio intersticial hacia las células. Es decir, si yo solamente me rehidrato con agua, pero perdí muchas sales minerales, esto no solamente puede que no me traiga ningún efecto, sino que además puede ser perjudicial, porque meto mucha agua dentro de las células se hinchan, y lo que empiezo a perder es el equilibrio entre el líquido que está afuera y el líquido que está dentro de la célula. Entonces necesito incorporarle a esa agua cierta cantidad de solutos o de sales minerales. Yo, antes de meterme en bebida deportiva, les voy a hacer ciertas preguntas. ¿Cómo se rehidratan ustedes cuando hacen una actividad deportiva? Y por favor les pido que me indiquen qué tipo de actividad. Vamos a ir a casos concretos. Esto no es para juzgarlos si están haciendo las cosas bien o mal, ni mucho menos. Es para que tomemos ejemplos de la vida cotidiana y los analicemos, ¿sí? Ahora vamos a buscar una base fisiológica al asunto. Perdón, estoy en clase. Bien. ¿Cómo se rehidratan? Cuéntenme cómo es la rehidratación normal. Yo cuando hago ejercicio anaeróbico o musculación, con agua nomás. Bien. ¿Quién más, además de Nicolás? Yo supongo que todos se hidratan, así que por favor cuenten algo. Hola, profe. Fútbol,
profe, y también con agua. Termino de jugar y agua. De vez en cuando quizás un Gatorade o alguna bebida así media deportiva, pero por lo general agua. General agua. Bien. Sí, yo igual. Natalie con agua también. ¿Alguien corre? ¿Hace running? ¿Alguien o no? Yo a veces salgo a correr, no demasiado, pero salgo a correr a la plaza un ratito y también con agua. Con agua. Estamos hablando de correr cuánto más o menos, Fede, en cuanto a tiempo y demás. Media hora más o menos, 4 kilómetros, 3, 4 kilómetros, no mucho más. Media hora. Bueno, muy bien. O sea que la mayoría de ustedes se hidrata con agua y nunca ha sentido la necesidad de hidratarse, salvo Natalie, en algún momento con Gatorade, con algo más. Bueno. Entonces vamos a hablar un poquitito de la bebida deportiva y de cuál sería la base fisiológica en la que tenemos que pensar. Después de hacer un fondo largo, 15 kilómetros, dice Sergio, con agua o bebida isotónica. Bueno, ya metimos el concepto de isotónica y entonces ahí vamos a hablar un poquito del asunto. Sí, Natalie. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de que avance con esto? Por todo lo que explicó, ¿no? Las personas que tienen retención de líquidos, que vendría siendo lo contrario de la pérdida. Sí. ¿Sería que tienen una sobreestimulación de acá de las hormonas que estábamos hablando? Bueno, pueden ser motivos o pueden ser varios. Si vos me decís que fallan los circuitos hormonales, otros circuitos hormonales que fallen te pueden traer problemas de retención de líquidos, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo lo vi mucho, también supongo que debe ser un todo, ¿no? Pero lo vi mucho con mi abuela los últimos tiempos, ella no se podía trasladar ni nada, de hecho estaba en la cama, ¿sí? Porque, bueno, nada, había tenido infartos cerebrales y ese tipo de cosas, pero me refiero al no se movía y el líquido quedaba en donde quedaba, y a veces se le hinchaban muchísimo los brazos, Claro. y por ejemplo cuando le ponían suero y eso, había que estar sacándole, poniéndole, bueno, directamente no eliminaba casi nada de líquido, y sin embargo, ella hacía mucha orina. Entonces... Bueno, cuando nosotros decimos retención de líquido, tenemos que pensar dónde está ese líquido. Si es un edema, es líquido que se acumula en el espacio intersticial, o sea, entre las células. Y eso nos habla de un desequilibrio entre lo que entra y lo que sale de la célula. Y eso puede tener muchos motivos. Una falla renal te puede traer retención de líquidos. La gente que tiene dificultad para que sus riñones funcionen bien, van acumulando líquido, por ejemplo, en los miembros inferiores cuando se levantan, ¿sí? El sedentarismo... O en las manos que están hinchadas. Claro. También. El sedentarismo y la falta de movimiento, obviamente, también genera retención de líquidos, porque vos no tenés circulación ni a nivel cardiovascular ni a nivel muscular, entonces se te acumula líquido por falta de movimiento. Una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, te trae retención de líquidos, que a veces puede darse a nivel pulmonar y hacer un edema pulmonar, o a veces retención de líquido en otros organismos. Presión arterial alta por un exceso de sodio provoca retención de líquidos dentro del plasma sanguíneo, pero como aumenta el líquido dentro del plasma sanguíneo, también expulsás líquido hacia afuera en ese equilibrio que hay que mantener con el líquido que está afuera, retención de líquido. O sea que presión arterial alta te puede traer retención de líquidos. Problemas vasculares, problemas de retorno venoso, como cuando vimos retorno venoso. Hay un problema para que la sangre vuelva al corazón, se acumula en miembros inferiores, edema, retención de líquido. O sea, las causas pueden ser múltiples, ¿sí? De esa retención de líquido. Ahora bien, ¿qué características suele tener o tiene que tener la bebida deportiva? Por un lado, agua, queda claro, una pequeñita cantidad de hidrato de carbono, que ahora vamos a ver para qué sirve, y electrolitos, sodio, potasio, fósforo, cloro. Esta es la composición que nosotros encontraríamos en cualquier etiqueta de bebida deportiva. Agua, una porción chiquitita de hidratos y electrolitos. ¿Por qué es importante esta composición? El agua queda claro por qué, y además sabemos que es la base de cualquier hidratación. Una pequeñita cantidad de hidratos de carbono ayuda a que se vacíe más rápidamente el líquido del estómago, con lo cual mejoramos rápidamente la hidratación celular. Esto es lo que ayuda a ese pequeñito de glucosa que tiene la bebida deportiva. Ayuda a que el líquido salga más rápido del estómago y vaya rápidamente a las células.
Y obviamente los electrolitos compensan la pérdida de electrolitos que nosotros tenemos a través de la sudoración. Si la actividad es a largo plazo o es muy intensa, no solamente perdemos agua, sino que también perdemos iones. Entonces ahora vamos a ver los 3 tipos de bebida que nosotros podemos observar de acuerdo con las necesidades justamente hídricas que tiene nuestro organismo, ¿sí? Normalmente las bebidas deportivas como el Gatorade que mencionó Nathalie o las de otras marcas suelen ser bebidas, como dijo recién hace un ratito, no me acuerdo quién fue que lo dijo, si Nicolaso, bebidas isotónicas, no, Sergio, que mencionó lo de bebida isotónica. Iso quiere decir igual, tónico, tono. Las bebidas isotónicas tienen el mismo porcentaje de soluto y líquido que los plasmas de nuestro cuerpo. Entonces, repito, una bebida isotónica tiene la misma cantidad de solutos, de partes sólidas y de líquido que nuestros líquidos corporales. Si cuando nosotros hacemos actividad física perdemos agua, perdemos hidratos de carbono porque estamos gastando glucosa y perdemos iones, lo que nosotros incorporamos con la bebida isotónica es exactamente lo mismo que perdemos. Entonces, cuando 2 soluciones tienen la misma presión, se dice que son isosmóticas o isotónicas, es lo mismo, son sinónimos. Por esta razón el líquido sale del estómago, pasa al intestino donde es absorbido, y de ahí va al torrente sanguíneo sin dificultad, lo que favorece la rápida y óptima asimilación de sus componentes. Si yo estoy haciendo un ejercicio de alta intensidad, en un ambiente caluroso, donde sudo mucho, tomar una bebida isotónica me ayuda a reponer líquidos, electrolitos y energía perdidos durante el esfuerzo. Quiere decir que si esas actividades que ustedes comentaron se extienden en el tiempo, son de un determinado nivel de intensidad y provocan mucha pérdida de calor y sudoración, lo ideal es hidratarse con este tipo de bebidas. Lo que mencionaba Nathalie acerca del Gatorade, por ejemplo, ¿sí? Bebidas isotónicas con la misma presión o la misma composición sólida y líquida que nuestros líquidos corporales. Ahora bien, ¿qué serán bebidas hipotónicas? Las bebidas hipotónicas son las que están por debajo del nivel de concentración de sólidos que nuestros líquidos. El agua es el ejemplo de bebida hipotónica. Entonces, cuando yo hago ejercicios moderados, y ustedes recién dieron ejemplos de ejercicios relativamente moderados, de menos de 1 hora, yo no necesito un aporte extra de electrolitos, porque tampoco es mucho lo que pierdo, o cuando hago actividades físicas en ambientes no demasiado calurosos. Entonces yo no pierdo mucho calor, no sudo mucho. Puedo hidratarme con una bebida hipotónica, puedo hidratarme con agua, porque generalmente lo que pierdo es agua, pero no tengo una gran pérdida de electrolitos que tenga que compensar a través de la bebida deportiva. Por eso no estaría mal pensar en una rehidratación solamente con agua. Con beber agua antes del ejercicio, durante y después, yo me aseguro un buen nivel de hidratación. Profe, Ahora bien, sí. y para tomar, por ejemplo, todos los días, ¿qué sería mejor? ¿Qué bebida? Así Pero en todos la los comida, días en el almuerzo, en la No, cena. y en ¿es el lo almuerzo, mismo? en la cena, vos lo que incorporás es agua nada más. Por eso, O sea, la no parte cambia líquida si hipotónica o isotónica. es que no hace falta. Si vos, para Claro. hacer una actividad física de determinada intensidad y poca duración, estás tomando agua nada más, imagínate para el reposo, también. No hace falta que comas con Gatorade o que estés metiendo una bebida con una determinada concentración de glucosa y de electrolitos, ¿sí? Ahora bien, hay bebidas que son hipertónicas, y entonces acá la historia es diferente, porque son bebidas que tienen altas concentraciones de solutos, tanto de iones como de hidrato de carbono. El hidrato de carbono igual tiene un límite, yo no puedo meter mucho hidrato de carbono en una bebida, porque esto trae problemas gastrointestinales y problemas de vaciado en el estómago. Cuando la concentración es superior al 10%, trae ciertas consecuencias gastrointestinales que no están buenas. Esto sería tomarme una bebida
muy azucarada o tomarme una bebida con mucha concentración de glucosa. Ahora, ¿qué ocurre? A veces la actividad física es muy intensa, se sostiene a lo largo del tiempo y tenemos una gran pérdida, tanto de glucosa como de sales minerales como de agua. Por ejemplo, imagínense ustedes un partido de tenis, de esos que duran 4 o 5 horas con un desgaste físico terrible. Ahí no basta que tome agua, porque evidentemente tengo una gran pérdida de sales, y muchas veces no basta tampoco con una bebida isotónica. Es ahí donde tengo que echar mano de la bebida hipertónica, que tiene una gran cantidad o una concentración importante de hidratos y de iones. Pero tengo que tener cuidado de que el deportista no esté sometido a una situación de mucho calor o mucha sudoración. En general, en las maratones de largo alcance y demás, a veces se da un poco de bebida hipertónica. Esto hay que regularlo mucho, claro, en las maratones. Hay que regularlo mucho, obviamente, con el metabolismo propio de cada persona, ¿sí? Pero ustedes piensen que lo que más se busca en estas bebidas es una recuperación de glucosa. Lo que uno busca es una recuperación del sustrato energético, que lo voy perdiendo en el camino. A veces, igualmente, estas personas, más allá de la bebida hipertónica, consumen una banana, consumen una barrita, van consumiendo algo sólido a lo largo de la competencia. Pero muchas veces se busca esta bebida hipertónica, pero que tiene que estar muy bien armada para no generar síntomas gastrointestinales, porque le cuesta a esta bebida ser digerida y puede traer una sintomatología no deseada. Una consulta. Sí. Las sales de rehidratación, ¿dónde encajan acá? Bueno, las sales de rehidratación justamente son como un shock rápido para que el agua entre rápidamente a las células. Es como si vos te ubicaras una concentración de sodio, por darte un ejemplo, en el lugar donde vos querés que vaya el agua. Si yo lo que hago es consumir sal, lo que hago es llevar agua al plasma sanguíneo y aumento la presión arterial, o aumento la retención de líquidos en el organismo. Que eso es el efecto contrario que nosotros tenemos cuando llevamos una dieta con mucha sal, y tenemos como efecto secundario el aumento de presión arterial. Metemos mucho sodio en el plasma sanguíneo, y eso atrae agua dentro de los vasos sanguíneos, entonces aumenta la presión arterial. La sal de rehidratación es como un shock rápido justamente de empuje de agua hacia el lugar donde vos llevás la concentración de sal. Muchas veces yo necesito que entre agua a las células porque estoy deshidratada. Supongamos, tengo una gastroenteritis terrible, me empiezo a deshidratar, no me doy cuenta, o cuando llego al médico ya estoy, el médico me toma un signo que es el signo de fobia, para ver el grado de deshidratación, lo ve en la piel, lo ve en las mucosas, y dice, esta persona necesita suero. Bueno, ¿qué es ese suero? Es un suero de rehidratación. Yo necesito meterle sales o una solución, digamos, salina a esa persona, y meterle sal, en definitiva, dentro del plasma sanguíneo para empujar el agua dentro del plasma sanguíneo y empezar a hidratar a esa persona. Entonces, es una manera de empujar el agua de un lugar a otro, de un compartimento a otro, ¿sí? Bueno, es muy interesante meterse en el tema de hidratación, es muy interesante ver los distintos tipos de bebidas y entender en qué momento hacer uso de una o de otra. Está muy ligado al súper alto rendimiento, por lo tanto, cuando ustedes vean fisiología del entrenamiento y demás, seguramente van a volver a hablar de la hidratación, pero es interesante entender la base fisiológica de este asunto, ¿no? Saber que esto es un interjuego entre el líquido que está dentro de la célula y el líquido que está afuera. Y que cuando la célula empieza a perder agua, hablo de deshidratación celular. Y es muy importante que el organismo esté atento, porque mis células no se pueden quedar sin líquido, porque se mueren. De la misma manera que una célula no puede empezar a meter líquido adentro, hincharse y explotar, también se muere. Entonces la célula necesita un equilibrio entre el líquido que tiene adentro y el líquido que tiene afuera. Y ese juego de ida y vuelta lo dan los iones, porque los iones son los que empujan agua para un lado y para el otro. Entonces tengo medicación que actúa sobre iones, hormonas que actúan sobre iones, ¿sí? Y de esa manera el cuerpo va regulando el pasaje de líquido de un lugar a otro. Este es el interjuego en el que se basa la hidratación de nuestro cuerpo.
¿sí? La clase que viene va a ser nuestra clase previa al parcial, nuestra última clase antes del parcial. Vamos a terminar de ver sistema digestivo, que es uno de los últimos temas que es la única pata que nos falta charlar acerca de cómo llegan los macronutrientes a las células. Y después vamos a hacer actividades de repaso y de integración y de relación entre los temas que hemos visto, como para que haya una especie de simulacro, como hicimos el repasito cuando terminamos cardiorrespiratorio, bueno, un repasito de hormonas e hidratación como para también pensar un poco los temas que vimos. Es la clase necesaria para que aparezcan las dudas, entonces yo les pediría que más allá de que quizás no se sienten ya a ver los temas para el parcial, estaría bueno que hicieran una revisión del material y del programa y de los puntos que aparecen en el programa y demás, por si hay alguna duda y demás, porque el lugar propicio y el momento propicio sería el miércoles que viene, ¿sí? Ya después el 18 es la fecha de parcial. Así que todo lo que sean dudas, preguntas o cosas que quieran aportar, el miércoles que viene nos encontramos a la misma hora y ahí dilucidamos, ¿sí? ¿Alguna preguntita de hoy? Profe, ¿podemos hacer el listadito de todos los temas, así grandes rasgos, así lo controlamos de lo que entra en este parcial? ¿Para el miércoles que viene o querés que te tire ahora titulares? No, así los títulos, después vemos nosotros, lo controlamos. Bueno, para este parcial entra todo lo que vimos después de cardiorrespiratorio, que es sistema endocrino, sí, termorregulación, hidratación y digestión. Esos serían los procesos que nos faltan, que no entraron en el parcial anterior. Perdón, y cardiorrespiratorio. Pero cardio entra. Vivimos neuro, músculo y metabolismo en el primer parcial. O sea que, claro, perdón, cardiorrespiratorio, claro, ya me veía las caras, cardiorrespiratorio, sistema endocrino, termorregulación con hidratación, y lo poquito que vamos a ver de digestión la clase que viene, que con eso cerramos el resto de los sistemas, ¿sí? Buenísimo, gracias, profe. Siempre el segundo parcial tiene más temas que el primer parcial, porque al principio vamos más despacio, porque recién entramos en la materia, y en el segundo parcial uno ya va teniendo conceptos de los sistemas anteriores que les permiten avanzar más rápido. Esa es un poco la idea de por qué la distribución de los temas entre el primer parcial y el segundo, ¿sí? Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. Buena semana y a cuidarse.